Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Queremos agradecer tu atención y tu apoyo y te rogamos suscribirte a este canal, accionando la campanita para que recibas notificaciones. También, obséquenos un like. Comparte también este material, estúdialo con otras personas, puedes hacerlo con toda libertad de copiarlo y reproducirlo en otro lugar. También queremos agradecer tus comentarios, ya que estos nos ayudan a mejorar. Entramos al estudio del libro de Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, que tiene por título esta sección o esta porción bíblica, Buenas noticias para un preso. Y vamos a iniciar con el mapa del texto que vamos a estudiar. Primeramente, la fe y el amor como obediencia, la cual encontramos en el versículo 15. Luego, debemos orar por el buen testimonio, versículo 16. Crecer en el conocimiento de Dios, versículo 17. Recompensa por el conocimiento, versículo 18. El conocimiento de la palabra de Dios nos da poder, versículo 19, ese mismo poder que operó en Cristo, versículo 20, poder por sobre todo lo que se nombra, versículo 21, y poder para sujetar las cosas bajo sus pies, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y poder que tiene Jesucristo para ser cabeza de su iglesia y para llenarlo todo, versículo 23. Iniciamos entonces con esta enseñanza y recordemos que el apóstol Pablo se encontraba preso en Roma y como ciudad marítima importante Roma, había un tráfico de mercancías y por supuesto de gente. Entre esa gente que entraba y salía de ese puerto, hubo cristianos que visitaron al apóstol Pablo cuando éste se encontraba en prisión. De tal forma que ante tal afluencia de gente, Pablo recibía noticias acerca del avance y desarrollo del pueblo cristiano, en este caso de Éfeso. Es por eso que él dice, por esta causa, el versículo 15. Es decir, Pablo está diciendo una frase que conecta lo que antes vimos, que son las bendiciones espirituales en Cristo. Entonces, por predicar esas bendiciones de Cristo, esta palabra por esta causa, conecta lo antes mencionado para unirlo con esta porción que vamos a estudiar. En este caso, son los versículos 15 al 23. Y según la historia, el apóstol Pablo estuvo al menos 3 años en Éfeso, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 17 al 38, y ahora recibe, estando él en Roma, un reporte de cómo marcha la iglesia en Éfeso. Entramos ya al versículo 15. La fe y el amor como obediencia. Dice el versículo, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe, es decir, de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos. Bien, vemos en este caso que la iglesia de Éfeso tenía un tremendo testimonio positivo que era conocido en los alrededores. Un testimonio basado en el amor y en la fe, donde se muestra una fe que manifiesta su amor en hechos. Entonces, aquí encontramos una gran enseñanza. Si nuestra fe y nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical es correcta, como consecuencia, nuestra relación horizontal, es decir, con los demás, se vuelve positiva e influenciada por la fe, ayuda a los demás. Un problema que se ve a menudo en las iglesias es que las congregaciones aman tanto a su pastor que se olvida de los demás miembros de la congregación. Si bien es cierto
que oramos por las almas que no conocen el Evangelio, también es cierto que una vez que estas personas han recibido el perdón divino, nos olvidamos de ellas. No sé cuántas personas ha ganado usted para Cristo, mucho menos sé cuántas ha usted discipulado. Pero aunque sea a una sola persona, y no es que sea conformista, el saber que la persona que usted llevó a los pies de Salvador, Jesucristo, esta persona ha fructificado en gran manera. Y estoy seguro que esto a usted le causa alegría, porque su trabajo, el tiempo que usted invirtió en esa persona, no fue en vano. Esto mismo lo expresó el apóstol Juan en aquella tercera carta, en el versículo 4, cuando dice: no tengo yo mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. Es decir, sus hijos espirituales andan caminando rectamente en la doctrina. Por tanto, esta fe y este amor que habla este versículo 15 son cualidades y evidencias del verdadero conocimiento de Jesucristo y habla de una madurez espiritual. Y por lo que vemos aquí, el amor suele ser consecuencia de la fe depositada en Cristo. Versículo 16. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Qué vemos aquí? Que debemos orar por un testimonio. La santidad. La santidad es, dentro de la congregación, es un ministerio compartido. Debemos orar unos por otros. Ante tal fruto debemos dar gracias a Dios, pero sobre todo orar para que la fe de estos hermanos ni la nuestra decaiga. Y aquí hay algo interesante. La palabra para oraciones que se menciona aquí en griego es proseuche o proseuche, la Strong 4335, un término usado, en este caso de oración, que indica intercesión. Y es interesante ver que el apóstol Pablo hace peticiones concisas a Dios en intercesión por la iglesia de Éfeso. En el Antiguo Testamento vemos también varias oraciones de intercesión por aquellos patriarcas del pueblo judío. Y por ejemplo, Abraham, vemos que Abraham oraba por su pueblo y por su gente. Tenemos a Moisés, que también oraba por su gente, también por su familia. Tenemos a Elías también, que oraba por el pueblo de Dios. Sin embargo, cuando Cristo murió y resucitó, esa brecha quedó cerrada y ya no hay esos intermediarios humanos como lo había en el Antiguo Testamento. Ahora los cristianos podemos interceder unos por otros en virtud de la obra de Jesucristo. Todo cristiano genuino es llamado a ser intercesor. Pero pues todo el que ha creído genuinamente en Jesucristo tiene el Espíritu Santo en su corazón, de tal forma, y permítame expresar la palabra, de tal forma que lo autoriza para interceder por otros. Pablo incluso pide a los hermanos, más adelante, a los hermanos de la iglesia en Roma, oración por él, en Romanos 15:30, lo vemos. Entonces, debemos considerar esto de orar unos por otros como un privilegio. Debemos orar por nuestros hermanos, debemos orar por nuestra familia y debemos orar por nuestros pastores. Versículo 17. Para que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aunque Pablo oraba, su oración tenía un propósito específico: que Dios el Padre
de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y deja aquí en claro el apóstol Pablo que solo por el Espíritu de Dios podemos abrir nuestros ojos, ya que por naturaleza nacemos ciegos espiritualmente hablando. Vivimos en tiempos bastante difíciles, donde Satanás fomenta todo tipo de filosofías, de religiones, de opiniones incluso acerca de Cristo, y la gente lo cree porque les parecen lógicas y más fáciles de digerir. La prueba está en la gran cantidad de religiones falsas y su alarmante crecimiento de las sectas. ¿Y qué tal la creencia, por ejemplo, de los mormones o de los testigos de Jehová o el neopentecostalismo o los de pare de sufrir o la teología de la prosperidad? Todos dicen ser la religión verdadera. Es más, hasta utilizan la misma Biblia. Entonces, ¿cómo confiar entre tanta oferta de religiones? Orando para recibir revelación. Entonces, es necesario pedir sabiduría para pedir también revelación, es decir, discernimiento de lo que estamos escuchando. También pedir y orar por los demás hermanos para que Dios les ilumine y ellos también puedan discernir. Por eso dice 1 de Juan 4, 1 al 3, dice, probad a los espíritus. Queridos hermanos, dice, no crean a todos lo que dicen estar inspirados por Dios, sino pongámoslos a prueba a ver si el espíritu, y vea cómo está en minúsculas escrito la palabra espíritu, el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Así es que no se asuste de los falsos profetas que hoy están surgiendo, así como también de los falsos apóstoles. Esto ya lo vivía el apóstol Juan. Estamos hablando en el primer siglo de la era cristiana. También dice el texto, de esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios, porque todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. Y el que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios, al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Y vean lo que dice aquí el apóstol Juan. Estamos hablando allá por el año 80-90 de esta era. Está hablando que el anticristo, el espíritu del anticristo, es decir, todo lo que se opone a Cristo, ya está trabajando. Veíamos en las lecciones anteriores que paralelamente Satanás corre a los planes de Dios, estorbándoles precisamente. También el apóstol Pablo nos hace un llamado a retener lo bueno, examinarlo todo, dice, y retener lo bueno en 1 Tesalonicenses 5:21. Entonces, la necesidad y responsabilidad, o la responsabilidad de todo creyente, es crecer constantemente en el conocimiento de Dios, y para crecer en este conocimiento debe tener el Espíritu Santo en esa persona, el espíritu de sabiduría, es decir, que persiga literalmente el conocimiento de Dios. El Señor Jesús en Juan 5:39 es bastante explícito y directo en esta actividad que debemos tener los cristianos. En Juan 5:39 nos exhorta a investigar en las Escrituras. Vea lo que dice, escudriñar las Escrituras, es decir,
Ráscale, literalmente quiere decir, escárvale a las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, es importante aclarar que sabiduría y conocimiento no es lo mismo. Sabiduría es saber cómo utilizar los conocimientos, en este caso, experimentar a Dios en tu vida. Versículo 18. Hay una recompensa por el conocimiento. ¿Cuál es? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que a Él, o sea, Jesucristo, los ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Sabemos bien que todo esfuerzo trae su recompensa. En Mateo 6:22 nos dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu ojo estará lleno de luz. Somos lo que vemos y hacemos lo que vemos. Buscar a Dios no solo es asistir los domingos al culto, o no sé, tal vez entre semana, miércoles, jueves, no sé, sino reconocer la necesidad diaria que se tiene de Él, y no solo cuando las cosas van mal, sino en todo momento. Nuestra relación constante y correcta con Dios, por tanto, genera luz en nuestras vidas, conduciendo esta luz al entendimiento. Y aquí viene la pregunta, ¿entendimiento de qué? Primero, como hemos estudiado el capítulo 1, que somos santos y sin mancha, que somos adoptados divinamente, que debemos alabar a Dios con nuestra vida, que tenemos el perdón y la redención eterna, que debemos demostrar sabiduría y entendimiento de Dios, que debemos experimentar la paz en Cristo en estos tiempos difíciles, que debemos saber y experimentar que somos su herencia, que debemos vivir como propiedad de Dios y que nuestra vida alabe y glorifique a Dios. Analice todo esto que está aquí escrito, que como hijos de Dios, bendecidos por Dios, tenemos. Cuando entendamos lo que Dios quiere para nosotros y lo que somos para Él, dejaremos de vivir una vida espiritual mediocre. Versículo 19. ¿Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La palabra supereminente del griego uperbalo 5235 de Strong habla de algo que excede en tamaño o en proporción, algo inconmensurable, o sea que no se puede medir, algo sin límites, algo más allá de la imaginación. Y así es el poder de Dios. Pero el versículo dice que esto, o sea, este supereminente poder es para nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Y aquí nuevamente le pregunto, ¿capta usted lo que Dios ha puesto por medio de su Hijo, ha puesto a su disposición? Quiere decir que el poder de Dios está orientado para usted, para mí, para los que hemos creído en Jesucristo. Y aquí nuevamente le pregunto, ¿esto no acaso le maravilla? Dios pone su poder a disposición del creyente. ¿Cómo? Lo que hizo Dios por medio de Jesucristo es para los que hemos depositado nuestra fe en su Hijo. También este versículo me llama la atención en la palabra grandeza, la supereminente grandeza, ese superpoder grande
Y aquí la palabra grande viene de la palabra megatos o megatón. Tal vez usted ha escuchado esta palabra para medir la potencia de las bombas. Se encuentra en el Strong 3173 y que habla de un poder altamente explosivo. Esta palabra, como vemos, se utiliza para determinar el poder de las bombas. Pero en este pasaje se usa para tratar de explicar el poder tan enorme de Dios, un poder insólito de Dios. Y aquí le pregunto, ¿puede usted medir el poder de Dios? ¿O puede usted cuantificar el poder de Dios? Dice Lamentaciones 3:22, sus bendiciones son nuevas cada mañana. Versículo 20, ese poder, estamos hablando de ese poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bien, como creyentes, también podemos experimentar ese mismo poder, ese megatón que hizo resucitar a Jesucristo. El vencer a la muerte habla de un poder altamente asombroso, poderoso en gran manera. Y si Dios que resucitó a Jesucristo ¿podrá resucitarte a ti? Por supuesto que sí. El poder de Dios que le dio un cuerpo glorificado a su Hijo, ¿cree que también lo puede hacer en usted? El poder que operó en Cristo, que le ayudó a vencer todas las pruebas y tentaciones, ¿cree usted que ese mismo poder puede obrar en usted? ¿Se ha dado cuenta ahora por lo que estamos viendo ese poder que Dios ha puesto a su disposición? Ese mismo poder de Dios ahora lleva a sentar a su Hijo a su diestra. A su amado Hijo lo lleva a sentar a su diestra. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque así como Dios llevó a un lugar de exaltación a su amado Hijo Jesucristo, es el mismo poder para llevar a los hombres que han confiado en Cristo como su Salvador y los va a llevar al cielo, a un lugar de exaltación. Acuérdese lo que leímos en Romanos 8:17, para ser coherederos con Cristo. Y aquí es donde toma sentido aquel texto que habló el Señor Jesucristo en Juan 14:2 y 3, donde dice, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, si Cristo va a estar a la derecha del Padre, usted y todos los que han depositado su confianza en Cristo, tendremos un lugar también en el cielo. En otras palabras, este texto que de Juan 14, 2 y 3, podríamos parafrasearlo en un lenguaje actual. Está diciendo el Señor Jesucristo, es mi deseo que estés conmigo. ¿No le maravilla esto? Versículo 21. También nos da poder por sobre todo lo que se nombra, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En este versículo vemos que Cristo es exaltado infinitamente más alto que cualquier ser. Como también lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Pues a cuál de los ángeles, por ejemplo, en Hebreos 1:13, le dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ningún ángel, ni a ninguna otra cosa creada. Solamente a Jesucristo. Ser entronizado entonces en los cielos,
sobre todo ser y sobre toda cosa creada, expresa soberanía sobre todo lo que pudiera existir. Esto es importante. Cuando Dios hizo al hombre, se le dio autoridad para sojuzgar, es decir, administrar la tierra. Lo vemos en Génesis 1:28. Sin embargo, este hombre, al ceder a la tentación, la autoridad que se le había dado al hombre, esta es delegada ahora a Satanás, y él lo tiene, esa autoridad, como un objeto de victoria, como un trofeo. Por eso ahora espero usted comprenda las tentaciones de Jesús. Por eso Satanás, en esta posición de tener todos los reinos de la tierra, se los ofreció al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Él ahora tiene ese poder. Él tiene esa capacidad de entregarle los reinos a Jesús. No en vano, la Biblia en Juan 12:31 habla de Satanás como príncipe de este mundo, y aquí en Efesios 2:2 lo llama el príncipe de la potestad del aire. Pero a pesar de todo esto, todas estas cosas están sometidas a la soberanía de Jesucristo. 22. Poder para sujetar las cosas bajo sus pies y cabeza de la iglesia. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto me indica que Cristo pagó el precio por su iglesia. Por tanto, Dios le dio superioridad o suprema posición y posesión sobre la iglesia como cabeza de la iglesia. Y si Dios tuvo ese poder de que su Hijo sea cabeza de la iglesia, obviamente también tiene el poder para su buen funcionamiento. Y esto es importante. Cristo como cabeza tiene ese poder para que la iglesia y sus creyentes lleven adelante los planes de Dios por todo el mundo. Tenemos el texto de Mateo 28:18-20. Dice, toda autoridad me es dada, por tanto vayan y prediquen y bauticen. Luego tenemos en 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros, es decir, a los que creemos en Jesucristo como su Salvador, nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación, al que somos llamados embajadores de Jesucristo. Ya vimos lo que significa embajador. Entonces Dios hace su llamado por medio de nosotros. Es decir, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos a las personas, vuélvanse a Dios, reconcíliense con Dios. Cristo entonces es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me llama la atención que en Juan 17:20-21, donde Jesús ora por los que le siguen en ese momento, como los que posteriormente le seguirían. Y eso nos incluye, dice, no te ruego por esto, sino por los que han de seguirme. Anatómicamente, sabemos que de la cabeza proviene toda instrucción para que el cuerpo actúe o se mueva. Entonces, Jesús es nombrado por su Padre como cabeza de la iglesia, dando la plenitud de aquel que lo llena todo, es decir, todo el poder, toda la iglesia que se sujeta a Cristo, entonces es guiada por Dios mismo. La cabeza de la verdadera iglesia no es aquel individuo que está en Roma. La iglesia verdadera
no tiene esa jerarquía eclesiástica que hoy se conoce, como tampoco tiene un gobierno central en la tierra. Cada verdadero cristiano recibe instrucción de la única cabeza que es Cristo, y ahí tenemos todos esos textos que nos hablan y nos dicen que Cristo es la cabeza. No hay jerarquía, no hay jerarquías espurias como lo vemos. Cada miembro de la iglesia desempeña un trabajo dentro de la misma iglesia, sin jerarquía, sin liderazgos espurios. Cada miembro de la iglesia es importante, dado que Jesús no hace distinción de personas. Cada miembro de una iglesia sana ora y ve por los otros. Cada creyente también debe participar como comunidad que ha sido redimida. Participa dentro de la iglesia, y también cada creyente debe glorificar a Dios. Llegamos al punto final, al aterrizaje y aplicación de estos versículos. Como cristiano, vemos que aquí el apóstol Pablo está hablando de las evidencias de la fe, y también vimos en un detalle cuáles son las evidencias. Le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿cuáles son las evidencias de tu fe y amor? Tenemos a un apóstol, Pablo, en la cárcel, y es un gran ejemplo. Y aquí viene la pregunta: ¿soy un cristiano quejumbroso? Sé que posicionalmente soy santo por su gracia, pero en ese proceso de mi santificación progresiva, es decir, en mi perfeccionamiento en lo que Dios me llama, ¿estoy como novato? ¿Estoy a la mitad? ¿O soy una persona que ha avanzado? Y como se conoce en México esta palabra, un nini, que ni es novato, que ni está en medio y que ni avanza. Como miembro de la iglesia donde ¿estoy actuando con poder o con tibieza? Y la pregunta que habla de nuestra relación con Cristo: ¿Cristo lo llena todo en mi vida? Estas son preguntas para recapacitar, para reflexionar, y si es necesario, para hacer cambios en nuestra vida. Muchas gracias por tu atención. Déjanos tus comentarios al correo electrónico que ves ahí anotado, y recuerda, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Muchas gracias y Dios te bendiga.